Después de una semana maravillosa, donde pudimos ver a Carlos Alarraqui y otros grandes personajes de la derecha hacer rabietas, enojarse un poco y mostrar su enojo evidente en los medios, hoy vamos a hablar sobre si existe o no una verdadera independencia del Poder Judicial y una verdadera división de poderes en México. Puedo yo, desde mi personal punto de vista, afirmar que no ha existido realmente una independencia del poder judicial ante el Ejecutivo, o al menos no hasta antes de Norma Piña. ¿Por qué? Hay que recordar el caso de Florence Cassé, donde el presidente Calderón dio línea a la entonces Corte, o el caso de la reforma educativa, junto con la reforma laboral y la de las pensiones del ISSSTE y del IMSS, que, aunque los principios de los derechos humanos dicen que todo derecho de una persona debe ir en progreso y siempre debe ir a mejor y creciendo hacia su beneficio, pudimos ver cómo hubo reformas regresivas y que incluso nosotros, cuando yo todavía era maestro en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, nos amparamos en contra de la reforma educativa y la Corte de aquel entonces, Super Faxtrat, nos dijo, no procede, no ha lugar al amparo, y tuvimos que ser sometidos a una reforma que no era educativa, sino laboral y que atentaba contra nuestros derechos como trabajadores de la educación, a la cual nos opusimos, dimos resistencia y fue en el sexenio de Mariano González Arur y de Enrique Peña Nieto. Bueno, Mariano González Arur en el estado de Tlaxcala y Enrique Peña Nieto a nivel federal, que perdí mi medio tiempo, mi base y todos mis derechos como trabajador de la educación en el Colegio de Bachilleres del estado de Tlaxcala, lo cual fue súper inconstitucional, súper ilegal, y la Corte no me defendió, siendo yo una persona que merece y tiene derechos humanos y que merecen ser tutelados y respetados. ¿Qué también podemos decir acerca del sometimiento de la Corte en todos estos tiempos neoliberales a los intereses económicos? Recordemos nada más cómo han defendido a los delincuentes de cuello blanco o a Ricardo Salinas Pliego, donde su amigo Luis María Aguilar Mora sigue escondiendo muchos de sus casos de corrupción, de delitos fiscales, porque trastocan los intereses de un gran capital. ¿Qué también podemos decir acerca del capitalismo y la Corte? Recordemos que el Poder Judicial también tiene esos tribunales que hasta la fecha no entiendo sobre competencia económica. El mercado capitalista es una persona, el interés de lucro y los intereses de clase del capitalismo son una persona que está por encima de la sociedad o incluso por encima de los derechos de mujeres, indígenas, de jóvenes, de niños y de todos los sectores vulnerables de los derechos humanos, incluidos los discapacitados, etcétera, etcétera, la comunidad lésbico-gay. ¿En serio el capitalismo está por encima de esos derechos? Y es más importante tutelar los derechos de la competencia económica, de las grandes empresas y del mercado capitalista y de los intereses de cerdos capitalistas por encima de la sociedad. ¿En serio Suprema Corte de Justicia? ¿En serio Poder Judicial de la Federación? Eso se me hace realmente inconcebible. ¿Y qué podemos decir también acerca de sus supersueldos? Con las excusas de que esos supersueldos son para que no se corrompan. ¿En verdad se necesita un supersueldo para no corromperse? Cuando no es algo que vaya directamente con el nivel económico, sino con los principios éticos y morales de cada persona que tiene como servidor público para saber que el corromperse es malo, que a veces el que te ofrezcan una lana no implica que debas de vender tu integridad y tu ser como persona. ¿En serio Suprema Corte? ¿En serio Poder Judicial? Esos obscenos y groseros supersueldos son para evitar la corrupción, cuando sabemos que muchos de sus jueces siguen moviéndose por el dinero, muchos de sus magistrados, y por supuesto no nos hagamos tontos, muchos también de los ministros se siguen dejando llevar por el poder del dinero. Y sí, cuando no se dejan someter por los poderes políticos de derecha, se dejan someter por los grandes mercados, por las grandes empresas. Tenemos ahí la reunión ilegal de Norma Piña Hernández con Alito Moreno del PRI. Su cercanía
con los poderes fácticos del PRIAN y del conservadurismo y la derecha mexicana. ¿Y eso es una independencia? ¿Ese es un poder autónomo que hay que defender? ¿O es una Suprema Corte podrida, corrompida, podrida por el dinero, la ambición y la corrupción, que debe ser reformada y que exige una reforma, tanto la Corte como el Poder Judicial, porque han sido inundados con dinero mal habido y corrupción? También algo que es notorio y que no podemos negar es ver cómo a veces los amparos y lo que promovemos en el Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte también van en función de tu dinero. Si eres rico, a veces las sentencias, si es que te conviene, salen a la velocidad de la luz prácticamente. Y como nosotros en el caso cuando amparamos la toma de nota del Sindicato de Trabajadores Académicos del COBAT, nos lo hicieron largas, más de 2, 3 años peleando un amparo. Incluso cuando yo me quedé con la custodia de mi hijo, también mi contraparte se amparó y fueron 2 o 3 años de vacaciones procesales muy buenas, donde no pasaba nada, porque la Suprema Corte, con la excusa de que tenía demasiado trabajo, esos amparos los iba dejando a la posteridad, y así pasaron, como dice la canción, pasaron muchos años. En ello también me pregunto ahora con Norma Piña Hernández, ¿dónde están las tesis aisladas, las jurisprudencias, los criterios? Hemos visto una caída considerable en la producción de tesis aisladas, de jurisprudencias, de amparos en revisión, de criterios de juzgamiento, que cuando estaba el ministro Saldívar Lelo de la REA, eran a diario, podía checar en las páginas de la Corte, bastantes tesis, bastantes amparos en revisión, jurisprudencias que daban una manera novedosa de entender al derecho y de interpretar al derecho, y ahora parece que todo eso ha caído en el olvido con Norma Piña Hernández. Algo digno de analizarse y de verse. También podemos ver en la reforma que una de las críticas de los Alarraqui y de la derecha es que ahora cualquiera va a poder ser ministro. Tal vez cualquier abogado, cualquier profesional de las leyes podría llegar a ser ministro. No necesitas tener la palanca, el padrinazgo político. Lo que sí es un hecho, y hoy lo dijo el presidente Obrador en la mañanera de este viernes, es que en verdad van a necesitar que sigan siendo cuadros profesionales, abogados, y habló de algo muy novedoso que ya algunos abogados y pensadores o filósofos habíamos pensado, que se podrían representar al menos los 3 perfiles más importantes de abogados que hay en México: los litigantes, los académicos, que las universidades también puedan dar sus candidatos a ministros de la Corte, a jueces y magistrados, y también, ¿por qué no?, los funcionarios públicos, que no hay que olvidarlos, aquellos que ya han tenido una carrera sobresaliente y profesional en el servicio público como abogados, también pueden ser considerados en esta reforma que se va a discutir y que se van a aportar nuevas ideas. Aquí lo importante es que es la lucha eterna entre el pueblo y la burguesía, entre las clases explotadas y los dueños del poder económico, el 1% contra el 99% de los mexicanos. Y es el momento que la decisión del 99% de los mexicanos sea escuchada y sea representada en un poder que se había vuelto una aristocracia, un supremo poder conservador, un poder de las minorías, y que debe de ser devuelto a las mayorías. Hay que dejar a un lado ese apoyo al capitalismo, ese apoyo al mercado y a la realidad económica de las minorías, para regresar a las mayorías y que sea un poder judicial que represente verdaderamente al pueblo de México y que llegue más allá. Esta reforma del poder judicial urge, es necesaria, y necesitamos que esta batalla de una mujer contra una mujer, de Norma Lucía Piña Hernández, que representa al conservadurismo, a la derecha y a las ideas retrógradas de México, sea vencida por una mujer de izquierda, progresista, liberal y de ideas novedosas como es Claudia Sheinbaum, las mujeres legisladoras de Morena y todos aquellos hombres y mujeres de izquierda que están haciendo
una lucha porque México vuelva a ser de la mayoría de los mexicanos, de las clases explotadas, y que sea de nuevo un México del 99% y no un México del 1%. Es momento de vencer la tiranía capitalista, la tiranía neoliberal, y que una minoría no sea la que decida sobre tu vida, sobre tu realidad, sobre si vas a tener hoy o no para comer, cómo te va a ir en el trabajo, si vas a tener un empleo seguro o no. Es momento de que la mayoría decida, que la mayoría tome el poder y el control, y que una minoría rapaz, ambiciosa, capitalista y sedienta de lucro deje de gobernarnos, para que sea el pueblo el que decida y el que llegue a más lejos y pueda seguir transformando la nación. Su amigo Ernesto Conde se despide. Esperemos vernos la siguiente semana. Una disculpa, el atuendo todavía ando un poco enfermo de la tos y de la gripa, pero estamos aquí luchando y no los dejamos. Nos vemos de aquí 8 días.